vulva es poco frecuente. Corresponde a un 5% de los cánceres ginecológicos. En frecuencia, ocupa el cuarto lugar dentro de los cánceres ginecológicos, después de cáncer de endometrio, cáncer de ovario, cáncer de cervix y luego estaría el cáncer de vulva. Generalmente se manifiesta en mujeres posmenopáusicas y el diagnóstico de edad promedio es a los 68 años. Una gran parte de estas pacientes manifiestan tener prurito crónico, pero también existen pacientes que nos refieren prurito a nivel vulvar. En Estados Unidos se diagnostican 6.200 casos nuevos por año. La mayor parte corresponde histológicamente al carcinoma escamoso. Existen también otras formas de carcinoma vulvar, pero son mucho menos frecuentes, como el carcinoma verrucoso, como el carcinoma de células basales, el carcinoma de glándula de Bartolino, el melanoma maligno y finalmente el sarcoma vulvar. Los carcinomas hacen referencia, sobre todo epidermoide, a cáncer originado de las células escamosas. Y en cambio, el sarcoma es un cáncer originado en las células del tejido conjuntivo. Epidemiología. Cada vez es más frecuente encontrar esta patología en mujeres jóvenes o más jóvenes, y su incidencia está aumentando. En mujeres más jóvenes generalmente está relacionado con el papiloma virus humano. Mujeres que fuman y tiene cierta relación con la neoplasia intraepitelial vulvar. En cambio, en mujeres mayores no está relacionado con el papiloma virus humano. En general son mujeres que no fuman o no han fumado, y la relación con la neoplasia intraepitelial vulvar es mínima. La patología neoplásica vulvar ha sufrido continuas modificaciones en su clasificación y en el empleo de la terminología. El año 2015, la Sociedad Internacional que estudia las enfermedades vulvovaginales ha propuesto la siguiente clasificación
la siguiente terminología que continúa vigente actualmente. Y dice lesión intraepitelial escamoso vulvar de bajo grado, que en cierta manera está relacionado con el papiloma virus humano, que provoca una reacción en la piel, pero que no ocasiona lesiones neoplásicas que podrían progresar hacia un cáncer vulvar. En general, estas lesiones de bajo grado no requieren tratamiento, sino simplemente una conducta expectante de vigilancia. La lesión intraepitelial escamoso vulvar de alto grado también está relacionado con papiloma virus humano. Provoca cambios citológicos. Es frecuente que puedan ocasionar una neoplasia intraepitelial vulvar 3 o sea, un cáncer in situ. Y además existe la posibilidad de que un 3%, perdón, en un 5% de los casos pueda progresar a un cáncer invasor si no se hace el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. Neoplasia intraepitelial diferenciado. Este caso se observa sobre todo en mujeres mayores, posmenopáusicas, que no está relacionado fundamentalmente con el papiloma virus humano, con el BIN, neoplasia intraepitelial vulvar, pero que sí puede progresar hacia un cáncer invasor de vulva y por tanto de los tres es el que tiene el peor pronóstico por su evolución hacia un cáncer invasor de vulva. Diagnóstico. Se efectúa por clínica. Generalmente existe prurito crónico en un 50% de las pacientes. Puedes observarse algunas alteraciones macroscópicas, sobre todo a nivel de labios mayores, labios menores. Pequeños nódulos, cambios de color, ya sea rojo, violáceo, blanquecino, café. En algunas ocasiones puede palparse zonas induradas. Y frecuentemente pueden observarse lesiones multifocales, o sea, varios puntos que hacen sospechar la presencia de neoplasia maligna.
Luego, la colposcopía nos va a permitir visualizar mucho mejor la arquitectura del epitelio vulvar. Primero se aplica ácido acético al 2% y luego se visualiza con el colposcopio. Posteriormente se aplica azul de toluidina para la prueba de Collins, que va a permitir la manifestación y por tanto la observación de las lesiones sospechosas. Y finalmente, para confirmar el tratamiento, el diagnóstico, para confirmar el diagnóstico se requiere biopsia. Recuerden que se observa lesiones multifocales, por tanto, es necesario la toma de biopsias en diferentes puntos o áreas de la vulva. Para esto se utiliza un anestésico local, la pinza de Keyes, se toman las muestras y se envía a patología, marcando de acuerdo a los horarios, a las horas del reloj. Frecuentemente se presenta sangrado por la toma de las biopsias y en este caso utilizamos nitrato de plata que tiene función hemostática. Tratamiento cuando es una neoplasia intraepitelial vulvar grado 3 o cáncer in situ, el tratamiento puede hacerse una excisión local, una vulvectomía total simple, puede aplicarse en forma tópica 5-fluoroácido, puede hacerse ablación con láser de las lesiones, puede aplicarse imiquimod al 5% 2 veces por semana por 16 semanas. Se obtiene mejor resultado cosmético cuando se combina la ablación con láser y la aplicación de 5-fluoroácido tópico. Cáncer vulvar invasivo. Para ser invasivo, tiene que rebasar la membrana basal. Como habíamos mencionado, el cáncer vulvar es poco frecuente. Corresponde a un 5% de los cánceres de origen ginecológico. Un 50% de las pacientes refieren prurito crónico,
la mayor parte histológicamente corresponden a cáncer de las células escamosas, por tanto a un carcinoma. Se presenta en mujeres posmenopáusicas. La edad media de diagnóstico es 68 años. Y se reportan 6.200 casos nuevos por año. Manifestación clínica. El prurito es un síntoma frecuente en gran porcentaje de estas pacientes. Puede haber sangrado a nivel de la lesión, puede haber descargas a nivel de la lesión, puede haber dolor espontáneo o dolor a la digitopresión, dependiendo de la etapa. Puede haber compromiso de ganglios inguinales. Puede haber una discreta elevación a nivel vulvar o puede palparse como un nódulo a este nivel. El diagnóstico, lógicamente, se hace mediante la biopsia colposcópicamente dirigido. Entonces, tenemos que hacer previamente una colposcopía, previamente aplicar ácido acético, azul de toluidina para la prueba de Collins y de las zonas colposcópicamente sospechosas se toman las diferentes biopsias. Localización del cáncer vulvar invasivo. Con mayor frecuencia se localizan a nivel de los labios mayores, luego a nivel de los labios menores o ninfas y luego a nivel de clítoris. Estos son los lugares donde se localizan con mayor frecuencia. Este cáncer se va a diseminar por extensión a órganos adyacentes. Básicamente, tercio inferior de la vagina, o tercio distal de la uretra y al ano. Luego hace una diseminación linfática comprometiendo los ganglios inguinofemorales, ganglios pélvicos, paraórticos y finalmente puede haber hasta compromiso de ganglios supraclaviculares. Y finalmente la diseminación hematógena que explica los casos de metástasis a distancia. Es necesario recordar que hasta un 20-25% de los casos de cáncer vulvar son metástasis de otros órganos
Por ejemplo, como el cáncer de cervix, cáncer de ovario, cáncer de endometrio. Entonces, un porcentaje considerable puede ser como consecuencia de metástasis hacia la vulva. Y lógicamente, el mayor porcentaje es de origen primario a nivel vulvar. Etapificación propuesto por la FIGO el año 2009, vigente hasta la fecha. Esta etapificación es quirúrgica. Se requiere previamente una placa de tórax, una uretrocistoscopía, una rectosigmoidoscopía. La etapa 0, como ustedes saben, es el cáncer in situ totalmente asintomático. Y en estos casos recibe el nombre de neoplasia intraepitelial vulvar. La etapa 1 se divide en A y en B. En la etapa 1A, la neoplasia o lesión mide menos de 2 centímetros y la penetración en el estroma es igual o menor de 1 milímetro. En la etapa 1B se extiende, el tumor tiene un diámetro mayor a 2 centímetros y la penetración ya es mayor a 1 milímetro. Pero no existen compromisos ganglionares. En la etapa 2 se produce extensión a órganos adyacentes, vagina, uretra y al ano, pero no existe todavía compromiso ganglionar igual que en la etapa 1. En la etapa 3A, 3B, 3C ya existe compromiso ganglionar, independientemente del tamaño de la neoplasia e independientemente si ha tomado estructuras adyacentes. Aquí lo importante es que existe compromiso ganglionar. En la etapa 1A existe por lo menos un nódulo comprometido, un ganglio linfático comprometido mayor a 5 milímetros de diámetro. En la etapa 2 existen 2 ganglios con diámetro mayor a 5 milímetros y en la etapa 3C existen mayor número de ganglios comprometidos y puede extenderse a órganos adyacentes. En la etapa 4A existe metástasis a órganos adyacentes, porción superior de la vagina, porción superior de la uretra y además ya está tomando el recto. Y en la etapa 4B
se producen ya las metástasis a distancia, como es el hueso, hígado, pulmón. Repito, la etapificación propuesta por la FIGO en 2009 es quirúrgica. Se requiere placa de tórax, uretrocistoscopía, rectosigmoidoscopía. En la etapa 1A, 1B, está determinado el 1A por el tamaño del tumor menor a 2 centímetros y penetración en el estroma igual o menor a 1 milímetro. En la etapa 2B, la neoplasia es mayor a 2 centímetros y la penetración mayor a 1 milímetro. En la etapa 2, extensión a órganos adyacentes como la porción distal de la vagina, de la uretra y extensión hacia el ano. En la etapa 3 sí ya existe compromiso ganglionar independientemente del tamaño e independientemente de la extensión a órganos adyacentes. Y en la etapa 4A ya toma la porción superior de la vagina, porción superior de la uretra y el recto. Y en la etapa 4B, metástasis a distancia. El tratamiento, en estos casos, la conducta es una vulvectomía radical. Extirpar toda la vulva y lógicamente requiere vaciamientos ganglionares, inguinofemoral, paraórtico, y en estos casos también ya se está empezando a hacer el control de ganglio centinela. Una vez efectuada la vulvectomía radical, estas pacientes deben continuar con radioterapia recibiendo una dosis de 4.500 a 5.000 centigrays. Entonces, el tratamiento es fundamentalmente, primero, una vulvectomía radical, continuando con una radioterapia. Habíamos mencionado que el carcinoma vulvar es fundamentalmente de células escamosas. Casi un 90% provienen de células escamosas, por tanto el carcinoma vulvar. Pero también existen otras formas histológicas como el melanoma maligno, que es el segundo en frecuencia en orden histológico y que lógicamente es bastante agresivo, requiere una cirugía radical y requiere radioterapia. El carcinoma verrucoso, que tiene el aspecto de verrugas genitales, que es difícil de distinguir de un condiloma acuminado, y aquí es fundamentalmente la biopsia. El condiloma acuminado siempre es benigno, en cambio el carcinoma verrucoso, como su nombre indica, ya es cáncer. El adenocarcinoma de glándula de Bartolino.
también inicialmente se confunde con un quiste de Bartolino, luego se puede confundir con un absceso de Bartolino y finalmente, cuando nos damos cuenta, ya es un adenocarcinoma avanzado de la glándula de Bartolino. Carcinoma de células basales. Este carcinoma sobre todo se manifiesta por las células más profundas con multiplicación rápida y anormal. Son también bastante agresivas y por tanto requieren vulvectomía radical más radioterapia. Y finalmente, la enfermedad de Paget a nivel de la vulva. Recuerden que ya hemos visto la enfermedad de Paget en mama. La enfermedad de Paget en la vulva se presenta sobre todo en mujeres blancas, posmenopáusicas, con prurito vulvar de larga evolución. Se observa zonas eczematoides, blanquecinas, bien delimitadas. Entonces, en la enfermedad de Paget vulvar también existe zonas eczematoides blanquecinas delimitadas con prurito intenso, generalmente mujeres de raza blanca posmenopáusicas. La enfermedad de Paget vulvar normalmente requiere como tratamiento una vulvectomía simple o se puede aplicar 5-fluoroácido más ablación con láser, frecuentemente con resultados satisfactorios. Cáncer vaginal. Es un cáncer menos frecuente que el carcinoma vulvar. Se diagnostica en mujeres mayores de 60 años. Una gran parte del cáncer vaginal es por metástasis, sobre todo metástasis de cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, cáncer de cérvix, endometrio y ovario. Y cuando es primario es básicamente debido a adenocarcinoma, sobre todo en mujeres expuestas al dietilestilbestrol. Y raras veces un carcinoma originado de los conductos de Gardner, que son restos embriológicos de los conductos de Wolff o mesonéfricos. La mayor parte de los cánceres vaginales histológicamente provienen de las células escamosas. Aunque, repito, un gran porcentaje es de metástasis. Metástasis con focos primarios en cérvix, en endometrio, en ovario. Carcinoma de células escamosas.
Diagnóstico clínicamente se presenta por sangrados irregulares, descargas vaginales, generalmente fétidos, y cuando se hace el examen ginecológico a la palpación, se puede sentir una masa o una protuberancia o un nódulo, sobre todo, en el tercio superior, cara posterior de la vagina. Y al introducir el espéculo, podemos ver las características que tiene esta neoplasia. Se puede observar también con cierta frecuencia a nivel de la cúpula vaginal, sobre todo después de histerectomías por lesiones premalignas de cervix, tal vez no correctamente diagnosticadas, etapificadas, o después de cáncer invasor en etapas iniciales hasta la etapa 1B1. Diseminación. También se diseminan por contigüedad a tejidos adyacentes, órganos adyacentes. También diseminación linfática y diseminación hematógena que explica las metástasis a distancia. La etapificación es clínica y se divide en etapa 1, cuando solo compromete el tejido vaginal. En la etapa 2, compromete ya el tejido subvaginal. En la etapa 3, existe compromiso ganglionar y extensión a paredes laterales de la pelvis. Y finalmente la etapa 4A, que da metástasis a órganos adyacentes como el recto, la uretra. Y en la etapa 4D existe metástasis a distancia. Lógicamente, el diagnóstico se efectúa por clínica y debe confirmarse mediante biopsia. En estos casos, se hace colposcopía, se aplica la solución de Lugol para la prueba de Schiller y se toma muestras colposcópicamente dirigidas. Una vez confirmado el diagnóstico y logrado la etapificación, que en algunos casos va a requerir una resonancia magnética nuclear y o tomografía con emisión de positrones. Tomografía con emisión de positrones para determinar compromisos inclusive ganglionar.
El tratamiento en estos casos fundamentalmente es la radioterapia. También se administra con una dosis de 4.500 a 5.000 centigrados. También se puede efectuar una cirugía radical, extirpando toda la vagina, tejidos del paracolpos, disección ganglionar. La cirugía radical en estos casos no adquiere la importancia como en el caso de cáncer vulvar. Cáncer vaginal raros. Dijimos que la mayor parte son cáncer histológicamente derivados de las células escamosas, carcinoma escamoso o epidermoide. Entre estos cánceres vaginales raros, la vagina. No se olviden que la vagina está recubierto por el epitelio plano pluriestratificado pavimentoso, las células escamosas. Pero también puede haber un adenocarcinoma, donde existe células cilíndricas en vez de las células escamosas. El adenocarcinoma fundamentalmente puede ser por metástasis la mayor parte de las veces, y son metástasis de cáncer de endometrio, puede ser también de cáncer de ovario. Y puede haber un adenocarcinoma primario, sobre todo en mujeres expuestas al dietilestilbestrol. Y también puede haber carcinoma, restos que se convierten en neoplasias malignas de los conductos de Wolf, que están en la parte lateral de la vagina. También puede observarse, aunque es muy raro, un melanoma maligno. Sobre todo, el melanoma maligno se asienta en la porción o tercio distal de la vagina y en la cara anterior. Sarcomas. No se olviden que los sarcomas son cáncer de tejido conjuntivo. Y estos sarcomas se pueden presentar tanto en adultos como en niños. En los adultos son los leiomiosarcomas, una combinación de fibras musculares lisas y de tejido conjuntivo. En niños se denomina sarcoma botrioides o rhabdomiosarcoma embrionario, que se presenta durante la infancia en niños pequeños. Botrioides, botrios, en griego significa racimo, semejante a un racimo de uvas. O rhabdomiosarcoma, que en este caso también es una neoplasia maligna originada de la musculatura lisa, pero estriada, musculatura lisa estriada. De ahí el nombre de rhabdomiosarcoma embrionario y que se puede ya presentar en la infancia. Frecuentemente se observa
se puede manifestar entre los 2 y 3 años de edad por sangrado genital. Lógicamente, lo primero que vamos a pensar en una niña de 2 o 3 años con sangrado genital, pues que ha sufrido un traumatismo a nivel genital o es que ha sufrido una agresión sexual. Es lo más probable que pensemos. Pero no debemos olvidarnos de la posibilidad, aunque su frecuencia es muy baja, de un sarcoma botrioides o rhabdomiosarcoma embrionario. Para hacer el diagnóstico, si es que sospecháramos, hay que hacer el examen físico bajo anestesia. Confirmado el tratamiento es quirúrgico y tiene que ser una colpectomía radical frecuentemente seguido de quimioterapia, y la radioterapia está contraindicado porque se ocasionaría una grave lesión a nivel de los ovarios, provocando mutaciones de las células germinales o provocando también un proceso de cáncer por la irradiación. Realmente es muy poco frecuente, pero es algo muy especial hacer el diagnóstico de sarcoma botrioides. Exposición in útero al dietilestilbestrol, dietilestilbestrol. Este fármaco es un estrógeno sintético utilizado entre 1940 y 1971. Se utilizaba en casos de cáncer de próstata, en casos de amenaza de aborto, en casos de parto pretérmino. Pero a partir de 1971 empiezan a reportarse casos asociados de adenocarcinoma de células claras, en fetos femeninos cuyas madres han utilizado el dietilestilbestrol. Lógicamente ahora está totalmente contraindicado y ya no existe más en el mercado. Esta exposición in útero podía ocasionar adenocarcinoma de células claras, y esto 1 en 1000 expuestas podía desarrollar adenocarcinoma de células claras. Por otra parte, se manifiesta clínicamente a partir de los 19 años con un sangrado irregular, con dolor a nivel vaginal o hipogástrico, y el examen físico, el examen ginecológico podía observar la presencia de esta masa neoplásica maligna. La adenosis vaginal. Un 25% de los fetos femeninos expuestos podían desarrollar adenosis vaginal. ¿Qué significa esto? Que en vez de tener la vagina revestido por un epitelio escamoso, en estos casos está revestido por el epitelio cilíndrico. Y finalmente, un 30% de los fetos femeninos expuestos podían observarse cambios estructurales en vagina y cervix. Por ejemplo, un tabique vaginal transverso,
un collar cervical, un pliegue en el labio superior del cérvix, un conducto endocervical pequeño o atrófico, una cavidad uterina en forma de T. Estos serán los cambios estructurales en vagina y en cérvix. Lógicamente, la adenosis vaginal también es un riesgo porque, como ustedes saben, el epitelio cilíndrico no es un epitelio adecuado para poder resistir todos los traumas que se producen a nivel vaginal. Muy bien, si hay alguna pregunta, por favor, alguna aclaración, pueden hacerlo en este momento. Si no hay preguntas, terminamos la clase. Que tengan buena noche y espero reunirnos nuevamente el próximo jueves por la mañana. Que tengan buena noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.